tardes a todas y a todos. Viernes 28 de enero. Yo no puedo hoy dejar de sonreír porque la verdad que a mí hace mucha ilusión tener al invitado que tengo hoy, pero quiero comenzar esta entrevista, esta charla con mi compañero con una frase de otro grande, una frase reveladora que tiene que ver con el gran Paulo Freire. Y dice así: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y yo creo que tengo aquí a un invitado que cosecha, que siembra y que aporta a este mundo, a estos educandos. Y tengo del otro lado a Alejandro Arce, argentino, artista visual, escultor y docente. Muy buenas tardes, buenos días para ti, Alejandro. Hola Giselle, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa hermosa presentación. Sí, sí. Y bueno, agradecido de estar acá, de esta invitación. La verdad que es un gusto charlar contigo, un gusto muy grande. Agradecida yo por tu tiempo y tu trabajo, vamos, que yo valoro profundamente. A ver, voy a poner en situación para quien no conozca a Alejandro. Alejandro es un artista visual, es muchas cosas, pero sobre todo es artista en muchas ramas. Está, bueno, ya me vas a contar, Alejandro, pero yo te voy a poner en situación aquí a todas y a todos, trabajando con instituciones educativas a nivel público, con trabajo de expresión creativa, de llevar a aquellas poblaciones en situación de riesgo muchas veces, o poblaciones, bueno, desfavorecidas. Y entonces aquí en este canal que tenemos de redes y de Instagram y de Facebook y tal y cual, pues he encontrado hace mucho tiempo algunos talleres y me he quedado alucinada con su trabajo. Así que enhorabuena, Alejandro, por eso. ¿Cómo ha comenzado esta historia de la educación y el arte y la fusión de los medios y todo? Bueno, mirá, sí, bueno, hay que retomar hasta mucho, mucho tiempo atrás. Para mí, el arte es algo que es como comer o como beber, ¿no? O como dormir. No Ujú. podría estar sin hacer eso. Desde que tengo memoria, tengo recuerdos de estar haciendo todas actividades que están relacionadas con el arte. Lo que más recuerdo es que dibujaba desde muy chico y tenía como así como unos ritos de dibujar, que es que en casa nadie era artista, pero tampoco nadie ni me motivaba ni nada, pero la Ujú. cuestión es que yo me levantaba a la noche, a la mañana muy temprano, con mis cuadernitos y una cajita con todas las cosas para dibujar, y dibujaba solo mientras no había nadie, y cuando se empezaban a levantar todos, guardaba todo, era como mi baúl secreto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y a partir de eso empecé a reflexionar con los años y con el tiempo, y empezar a escuchar muchas veces personas, y esto ya cuando estaba enseñando, ¿no? Decir, no, yo esto no lo sé hacer porque yo nunca me dediqué a esto tampoco porque yo no sé dibujar, yo no sé hacer ni siquiera cortar un papel y tampoco entiendo lo que es el arte, ¿no? Pero cuando uno empieza a profundizar en la conversación te das cuenta que hay mucho, que sabe mucho, que lo motiva o la motiva mucho a esa persona, que siente mucho con respecto a lo que sucede con el arte alrededor y que conoce mucho, pero ha quedado como con esas cosas, esos prejuicios que se van, esos mandatos, a veces familiares, ¿no? Y Ujú. entonces a mí me empezó a llamar mucho eso, la atención, y yo dije, esto no puede suceder, no puede suceder que se pierdan de esto, ¿no? Sobre todo que lo pierdan, que puedan disfrutarlo como tienen que disfrutarlo. Y bueno, y a partir de eso me di cuenta que me gustaba, además de hacer arte, compartir eso, compartir ese conocimiento y que los demás pudieran aprender, ¿no? Todos, todas y todos. Entonces, que todos tenían algo para hacer, más, menos, más allá de otra actividad a la que se dediquen de lleno, pero como un espacio o de recreación o como también su trabajo, ¿no? No importa. Sí, de Bueno, expresión, básicamente. sí, exacto, sí, 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 porque además abre otros caminos, es otro espacio Ujú, completamente, otro universo. Yo lo ujú, llamaría ujú. así, otro universo completamente distinto. Y bueno, yo en una época, yo vivía en Bariloche, nací en Bariloche, en un lugar Ajá. frío,
en un lugar con nieve, me gustan los deportes y siempre me gustó esquiar, competía. Y en un momento determinado, esquiar y competir era muy difícil, muy costoso, porque es un deporte muy costoso. Ujú. Entonces empecé a enseñar. Me empecé a anotar en los cursos de enseñanza cuando era adolescente, tenía 13, 14 años. Y en un momento determinado, bueno, seguí todos los cursos que tenían que ver con el esquí y me recibí de instructor nacional de esquí en un momento determinado. Y ahí descubrí que me encantaba enseñar. Qué bueno. Descubrí que enseñar era lo mejor Tu pasión, algo que te movilizaba. que habíamos propuesto, me parecía maravilloso. Y bueno, entonces inmediatamente lo empecé a relacionar también con el arte y empecé a enseñar en lugares y espacios de arte. Y así fui encontrando distintos espacios hasta que también en un momento descubrí un proyecto muy interesante que también sucedió en Bariloche, que era la Escuela de Arte, que es la Escuela de Arte La Llave, se llama en Bariloche, la Escuela de Arte La Llave en los barrios. Porque como el ejido municipal de Bariloche es muy grande, Sí, muy difícil que pudieran llegar a la escuela. Entonces íbamos a los barrios qué y era bueno. muy lindo, un proyecto hermosísimo porque bueno, la población, esa era, había muchos que no, nunca habían participado de un taller extraescolar, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú, Ninguna ujú. actividad extraescolar. Entonces era como, y además eran grupos muy heterogéneos, ¿no? Porque por ahí estaba la mamá, el hijo y la abuela, todos, y todas ahí en ese espacio, cada uno haciendo algo muy lindo, muy lindo. Y bueno, después cuando tuve que venirme a Buenos Aires a vivir, en el 2001, en la crisis, también empecé a encontrar espacios por aquí. Y bueno, sí, como vos decís, me dedico a eso y recorro lugar donde me llaman, Ahí está trato Alejandro. de estar un rato, de ver cómo puedo compartir eso. Y bueno, una cosa que sucede es que a veces cuando uno está trabajando en estas no te alcanza el tiempo. Entonces, yo trabajo en la Universidad Nacional de Artes, y ahí tengo un proyecto que se llama Arte e Inclusión Social, que afortunadamente me da las posibilidades y unas cuantas herramientas y tiempo sobre todo para poder ir a estos espacios. Y cuando me empecé a quedar así como con poco tiempo, empecé como a armar un proyecto un poquito más grande, que yo lo llamé multiplicación de la experiencia. Y entonces Qué bueno. tratar de ir también a los docentes, porque Ujú, para ujú. ¿no? Entonces doy muchos talleres a docentes también y bueno, es muy interesante porque ahí también descubrís que también hay mucha necesidad, como Sí, que sí, sí, hay sí. hay mucha teoría, hay mucho, ¿no? De prepararlos en muchos sentidos, pero la pequeña brecha que hay entre estar preparado y llegar al aula, ahí siempre hay Y la como un experiencia, ¿no? Y hay falta. cosas que se notan muchísimo en tu trabajo y ahora que me vas contando tu historia voy como conectando, ¿no? Y se nota perfectamente el poder que ha tenido, bueno, este don tuyo, ¿no? Y esta pasión tuya de la docencia, pero otra cosa que te ha marcado y te ha atravesado que es la naturaleza. Y entonces, como la naturaleza ha, bueno, hecho, ¿no? Mecha en todo tu trabajo y se ve perfectamente porque, bueno, trabajas en esculpes en la arena, haces trabajos maravillosos de representación nacional, internacional y tal. Te hemos tenido aquí cerca en Portugal y en muchos sitios trabajando y se nota, ¿no? En tus dibujos, en cómo pues esas esculturas hablas de los animales que lamentablemente están a punto de extinguirse y los representas y entonces todo lo que haces lo tocas y habla, ¿no? Esa es la magia que tiene esa creatividad tuya y las manos y el talento, vaya Alejandro. Muchas gracias. Sí, sí, es verdad. Bueno, cuando descubrí la arena, que no fue hace tantos años, fue hace unos 15 años más o menos, eh, también me di cuenta que, bueno, era un material maravilloso para trabajar y que me permitía muchas cosas. Yo tengo un tallercito que es muy lindo, pero es pequeño, y Uh cuando -huh. alguien se dedica a la escultura necesita un galpón, un Sí, taller claro. enorme, un Uh lugar -huh. donde guardar. Bueno, eso es imposible, me parecía que era un proyecto imposible. Y en cambio, con la arena me di cuenta que no tenía que guardar nada, Uh podía hacer -huh. todas las esculturas que quisiera,
en el momento que quisiera, cuando pudiera ir a esos lugares, que solo necesitaba arena y agua y mis herramientas. Y bueno, y así empecé a hacer esa serie de animales en peligro de extinción, porque bueno, me gustan mucho los animales, pero me di cuenta que en la arena particularmente quedaban muy lindos, cobraban una vida muy interesante, Ujú, sobre ujú. todo cuando uno estudia bastante la expresión y cómo poner ese animalito con las limitaciones que tiene la arena, ¿no? Y bueno, y llevo más de 70 animales en peligro de Es una extinción en la preciosidad. arena. Voy a apuntar aquí, lo voy a quedar aquí abajo registrado porque tienes canal de YouTube, Alejandro Arce, tienes página web, alejandroarce.com.ar, allí se pueden ver todos estos trabajos y volviendo un poco a lo que hablábamos de los talleres de expresión artística que van de la mano de la Universidad Nacional de Artes, pues algo que también me parece súper importante es el tema de los materiales, materiales didácticos, creativos si lo eres, que reutilizas, reinventas, le das vida a una simple, que me ha parecido maravillosa, una simple broche, pinza aquí, pinza de ropa, ¿vale? Para ser un autómata, en homenaje a una persona muy querida para ti, pero que invito a todos a que veáis eso, ¿no? Y por suerte tienes el poder de a través de la universidad ofrecer esos cursos. ¿Cómo es esa experiencia con docentes? Sí, no, es una experiencia muy linda. Mira, primero que nada que yo me considero un recolector desde que soy chiquito, pero un recolector no de cualquier cosa, sino de esas cosas que como que me van gustando, como que me van dando alguna idea, alguna motivación. Y cuando llegué a la ciudad de Buenos Aires, yo vivía en Bariloche y la verdad es que, bueno, viajaba aquí, pero nunca me había imaginado vivir en la ciudad de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires también soy un recolector. Está lleno de cosas para reutilizar y tengo como métodos también. Tampoco es que hago Ajá. cualquier cosa, no es que junto cualquier cosa. No junto, por ejemplo, millones de tapitas para hacer un collar que después no sé en qué lo voy En a hacer, que, claro, en qué lo voy a entiendo. usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando junto cartón, yo tengo una trincheta siempre en mi mochila, voy en bicicleta a todos lados, y si encuentro un cartón que me parece interesante, solamente corto el pedazo que me parece que voy De a que lo usar, que vale. está entero, que no está roto o doblado, y me llevo eso tal como si fuera una maderita que fui a comprar a la carpintería, ¿no? Ujú. Por un lado, porque el resto de cartón lo puede reutilizar otra persona, y por otro lado, porque el espacio que uno tiene también hay que como optimizarlo, ¿no? Y bueno, a partir de eso es como que yo me di cuenta que hay muchas cosas para hacer y para transmitir a los docentes. Y yo lo que hago es algo muy simple, que es transmitir lo que yo voy haciendo. No hago muchas otras cosas, digamos. De pronto sí, que esto sí es muy interesante, en el trabajo con los docentes, también en el trabajo de campo, en el aula, sucede eso, hay como una vuelta todo el tiempo de necesidades que empiezan a aparecer, y Ujú. bueno, yo voy creando nuevas cosas. Yo llevo como cuadernos de apunte, en los que voy anotando todas esas necesidades, todas esas cosas que aparecen. Ya tengo por aquí, por ejemplo, uno. Te voy a mostrar así, rapidito. Por ejemplo, este es el de las esculturas y los dibujos. Qué bueno. Sí, 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 sí. Entonces voy Un como trabajo dibujando. en toda regla, claro. Sí, sí. Y estos, mi cuaderno, a veces son dibujos, como en este caso solo, en otros casos son apuntes. Tengo un Ujú. cuadernito para cada cosa. Y entonces a veces son notas, a veces es un pequeño recorte. Y bueno, eso es muy interesante porque te lleva a como esa rueda se va como agrandando, a la vez no te vas perdiendo, porque tenés como unas guías, unos hilos conductores, y yo me estoy perdiendo ahora en la conversación, No, porque me bueno, fui. te retomo perfectamente. Estamos aquí en una frase muy interesante que has dicho que es la multiplicación de la experiencia, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Sí, sí, exactamente. sí, bueno, yo traje, por ejemplo, vamos a mostrar algo que eso es lindo también a veces. Por ejemplo, esto es una de las cosas que me gusta mostrar. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de esos objetos para mostrar este Sí, un equilibrista. tótem, el equilibrista. Está hecho con corchos, todo hecho con corchos y palitos de brochet Sí, y un pedacito de cartón. Bueno, esto es increíble. una actividad que uno la puede hacer muy rápidamente en el aula y
claro, si uno no la pinta, simplemente la hace, bueno, es una cosa, pero cuando te dedicas a pintarla, le dedicas otro tiempito, ya logras algo muy lindo, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, Alejandro, que, que tiene un plus, ¿no? Un valor el hecho de poder aportar a la creatividad y creo que se verá perfectamente porque lo he visto y se percibe la cara de emoción de los nenos cuando ven algo que se transforma, ¿no? Y que es magia en definitiva para sus ojos. Sí, totalmente, totalmente. Sí, cuando ven que es posible. Aparte yo trabajo, con el tiempo fui como creando algunos tips de trabajo que me parecen súper interesantes y por ahí esto es lindo comentarlo. Por ejemplo, uno es la multiplicación de la experiencia. No es que yo voy a enseñarles esto se hace así. No es, miren, yo les muestro este camino que hice, a ver qué pueden juntar de aquí, qué pueden agarrar de aquí. Por otro lado, porque entonces es mucho más abierto, se abre un árbol muy Claro. grande, es como una flor, no es como una cosa lineal, sino es Sí, sí, como sí, una sí, flor, sí. efectivamente, ¿no? Y entonces, entre esas cosas, también descubrí que es muy interesante, por ejemplo, tareas terminadas. A mí me gusta hacer todas las actividades con este concepto de tareas terminadas. O sea, yo tengo 15 minutos, hagamos una actividad que a los 15 minutos tengamos Llega un cierre. resultado. Que Ujú. no nos quede, ay, empezamos, bueno, seguimos mañana, pasado, la semana que viene. Ujú, ujú. Puede ser que ese trabajo siga la semana que viene, pero esta primera etapa está terminada. Yo siempre doy el ejemplo de un mural. Un mural a veces lleva mucho tiempo, y entonces uno puede, en vez de decir, vamos a hacer un mural, y qué sé yo, y nos vamos a decir, ay, sí, bueno, mañana lo seguimos porque, bueno, uy, nos quedó así. No, hoy decimos, bueno, yo trato de pensar, ¿qué podemos hacer hoy? Hoy podemos hacer, por ejemplo, dibujarlo todo. Lo dibujamos todo. Perfecto, esta tarea ya la terminamos. Lo que nos queda después es pintarlo. Y si nos lleva más de un tiempo pintarlo, entonces decimos, bueno, la próxima vez nos toca pintar el cielo. Todo lo que nos toca es el cielo. Trabajemos con el cielo, las cosas que tienen el cielo, lo que sea, ¿no? Y así, como redondear esas tareas. Eso también me gusta mucho. Me gusta mucho trabajar en mesas redondas, grandes, en donde Mm, todos podamos, todas y todos podamos ver lo que compartir. estamos haciendo. Qué bueno. Exactamente. También me gusta mucho eso, porque ayuda en muchos sentidos, en Ujú, muchos sentidos. ujú, Por un ujú. lado, la inhibición, ¿no? Uno tiene como miedos, temores, y bueno, y hay personas que son súper creativas y por ahí eso las limita muchísimo. Bueno, en las mesas redondas eso se pierde muy rápidamente. Ujú, ujú. Después trabajo con otro concepto que es yo despejo la mesa. Cuando llego al espacio no hay nada, no hay Ajá. nada, nada, nada. Nadie tiene ni un lápiz ni un cuaderno, nada. Les hago quitar todo. Yo llevo todo en unas cajas que le llamo cajas mágicas. Y esas Qué bueno. cajas mágicas, como por ejemplo la caja, en este caso podría ser la caja Sí, sí, de sí. corchos, ¿no? Más una caja con útiles, muy colorida y pintada, que tengo varias de esas, depende de la actividad. Entonces, esas dos cajas están ahí, cuando estamos todos y todas listas para empezar, abro esas cajas y se abre la actividad. Qué bueno. Un descubrimiento, ¿no? Ni siquiera en el programa figura. En el programa por ahí figura, bueno, actividad muy sutil, no se dice Sí, 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 exactamente lo que sí. va a hacer. Y a mí me parece que eso es muy lindo, es muy bueno. Yo hace muchos años que hago artes marciales y meditación, antes todavía, y eso me viene a un recuerdo de alguien que escribió, pero yo no recuerdo quién. Por ahí es una leyenda que no tiene autor, pero es de una persona que fue a visitar a un maestro, y para llegar al maestro tardó mucho tiempo, tenía que subir varias montañas, y cuando finalmente llegó al maestro, estaba tan emocionado. Bueno, se sentaron a tomar un té, el maestro le preguntó si quería tomar un té, le dijo que sí, y él hablaba y hablaba todo el tiempo de la emoción que tenía, y le hablaba, y el maestro muy callado le servía el té, bueno, trajo el té, puso las tacitas, le empezó a volcar el té en su tacita, y el té se empezó a rebalsar todo. Y ahí él se dio cuenta que algo no estaba bien, y dijo, ¿qué maestro se le está volcando el té? Y entonces él le dijo, sos vos, esta tacita volcada. Cuando vengas con la taza vacía, entonces empezamos de nuevo. Y yo descubrí esto, estamos tan llenos, que es natural, ¿no? Llenos de ese conocimiento y llegamos a un espacio y queremos, y eso se transforma finalmente
en una traba muy grande. Entonces cuando yo despejo la mesa y traigo una sorpresa, y en general esa sorpresa viene acompañada de algún ejercicio para motivar y para Sí, sí, producir sí, algún sí. impacto inicial, todo eso desaparece, ¿no? Qué bueno. Desaparece. Y entonces es distinto, es como nos volvemos permeables Y rápidamente. además Bueno, hay algo que yo visualizo en eso, que es, partimos todos de lo mismo. Estamos todos en la misma situación también, ¿no? claro. Y me parece súper Exacto, tenemos los interesante mismos también. recursos. En el caso de los espacios en situación de riesgo, en los espacios así, eso también es muy interesante porque, por ejemplo, yo llevo herramientas, pero no llevo lápices rotos, no Ujú, llevo ujú, lápices viejos, ni llevo lápices baratos. Trato de conseguir lápices buenos, ujú. pinceles buenos, y trabajar con eso, pero también cuidarlos, Claro, ¿no? claro, ¿No? Es como, bueno, estos lápices salieron de esta caja y vuelven a esta caja, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ir a otro espacio y en ese otro espacio claro. se van a volver a utilizar, ¿no? Como, y a veces eso como que es algo tan obvio, pero a veces hay que decirlo, porque a veces uno se queda en esa situación de no decirlo y entonces, como uno no lo dice, parece algo, no parece importante, ¿no? Bueno, como trajo los lápices, tendrá de dónde conseguirlos, entonces no importa, se pueden caer, me lo puedo llevar, se pueden perder. No, no, no. Esta caja es una caja que va a circular por muchos espacios y entonces es necesario Es que vuelvan a necesario esta. cuidarla. Exacto, exacto. Pues A veces llevo, ay, capaz que nos estamos yendo mucho tiempo, no, pero a no, veces no, llevo yo que no te quiero más. entretener toda la tarde, vaya, yo me encantaría quedarme aquí, vamos, hablando contigo de todos los talleres. Vaya. Sí, no, yo muchas veces les llevo herramientas que tengo de hace muchísimos años, que yo cuido mucho, y me gusta llevarlas para contarles su historia, para saber que uno puede conservarse y puede una herramienta tanto tiempo y que es bueno, Qué bueno. que es útil. ¿Para qué estar comprando todo el tiempo herramientas nuevas si uno puede usar una misma herramienta durante mucho tiempo, reutilizarla, arreglarla, Exacto, repararla? exacto. No, bueno, eso. El valor del material, exactamente. Y ahí mira, me viene a la cabeza otra frase y creo que con esta voy a quedarme. Mira, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Y es otra de Paulo Freire. Pues muchísimas Sí, gracias, hermoso, Alejandro. hermoso, hermoso. No, hermoso, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu trabajo, por ese esfuerzo enorme y esa pasión por lo tuyo que se transmite, que se ve, que se vive, por esa ilusión que generas y porque entiendo que estás en la labor de mantener esa creatividad y esa expresión para que esa magia y ese juego no se pierda, que no lo perdamos lamentablemente muchos adultos, ¿no? Con este miedo que hablábamos anteriormente que se pierde, lamentablemente. Así que muchas Sí, gracias sí, por esa no, no, lucha. no, claro, bueno, no, muchas gracias a vos, gracias por el espacio que nos estás dando a todas y todos, y bueno, espero que crezca mucho también, porque la verdad es que es muy, muy necesario. Te agradezco muchísimo, muchísimo. A vos, Alejandro. Un abrazo bien fuerte hasta Argentina y de vuelta. Dale, un Abrazo abrazo grande, enorme. Ale. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.